Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ya tenemos 26.100 suscriptores. Quiero que se suscriban. Siempre se lo digo de manera subliminal. Usted va a entrar, le va a dar la campanita de notificaciones y así estos programas le va a llegar en tiempo real. Ya tenemos más de 3.512.849 reproducciones, siendo uno de los programas más vistos a esta hora en República Dominicana. Suscríbanse para que no se pierda el contenido. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy preparada y maneja también a grosso modo el derecho constitucional, y es el doctor Juan Castillo Pantaleón. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Encantadísimo de estar contigo, Ariel. Muy honrado. Sí. Gracias por invitarme a tu espacio. Déjame decirte, con un formato dentro de los programas digitales que se están comentando la tecnología, haciendo ya la línea de todos los medios, tiene un hermoso display, creo que le dicen a eso, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Felicitaciones y te auguro mucho éxito. Me estoy suscribiendo inmediatamente. Pero eso está bien. Muy claro, bien. Claro. Eso da influencia para que los otros lo hagan también. Gracias por la invitación. Para mí es un beneplácito, antes de empezar el conversatorio, entrevistar o tener un conversatorio con una persona de su nivel, que es una persona que hoy en día lo ven hasta catedrático del derecho como una referencia y estudiante también. Por esto esta entrevista va a correr mucho. Doctor, a mí me gustaría empezar por lo siguiente, doctor. Hay un tema que ha sido una disyuntiva en los medios de comunicación, pero más en las redes sociales se ha visto una preocupación, y es el nombramiento de Wilfredo Lozano. Pero dice, doctor, voy a hacer esta introducción para que usted me dé su visión de eso. Él dice que va a reforzar la ley de migración, pero él de profesión es sociólogo. ¿Existe la forma de concretizar eso que él dice? No, eso es una declaración que hay que verla más por sus intenciones que por su racionalidad. Es decir, eso es lo que él quiere. Pero la racionalidad de lo que dice es precaria. En primer lugar, porque las funciones del Instituto Nacional de Migración están fijadas en la ley 28504. Es un órgano de tipo técnico, consultivo, que rinde su labor técnica ante un cuerpo creado también por la ley que se llama el Consejo Nacional de Migración, que tiene funciones como para trazar a grandes rasgos la política migratoria del Estado. El Estado Dominicano solamente ha celebrado 2 reuniones de este órgano previsto en la ley desde el año 2004, desde hace 16 años, y solamente se ha reunido 2 veces. Y es decir, que él poco o nada puede hacer desde el punto de vista primero legislativo. Primero porque la materia migratoria está regulada por ley. Y es una materia que la propia Constitución de la República establece que es de competencia exclusiva de el Congreso Nacional. La materia de extranjería, que tiene también una naturaleza de tipo constitucional, de hecho incluso está regulada fundamentalmente por la Constitución de la República, que son las que establecen eso en su articulado, en sus disposiciones, los parámetros de la dominicanidad, ciudadanía dominicana, la ciudadanía dominicana, y la extranjería, y los derechos pertinentes a uno y otro habitante de la República Dominicana. Entonces, obviamente lo que él está diciendo es algo que rebaja sus competencias. También porque el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano ministerial dentro del cual se subsume la Dirección General de Migración, es decir, está bajo su dependencia jerárquica, es la que traza toda la política general en términos de política interior. El tema migratorio está concernido en eso. Es decir, que él no es ni director de migración, que es el que tiene la función ejecutiva, ni es ministro de Interior, que es quien traza la política
en todo ese campo, considera todo ese campo. Él no es tampoco la autoridad que resguarda la frontera, porque eso estaba a cargo de cuerpos especializados que dependen del Ministerio de Defensa. Es decir, él no tiene control efectivo, ni puede dar instrucciones a nada que tenga que ver con el control de ingresos. Él no tiene nada que ver con la política exterior, porque todo el tema del visado y todo eso es una cuestión que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y mucho menos es Congreso, ni es presidente de la República. Entonces, por eso digo que es más bien una declaración de intenciones, pero si tú lo analizas racionalmente, entonces habría que concluir que esas declaraciones son desafortunadas y reflejarían una crasa ignorancia. Además, habría que excusárselo, porque él es sociólogo, él de derecho no sabe nada. La materia migratoria cae dentro del campo del derecho administrativo. Es una materia ya que por derecho propio ha llegado a unos niveles de especialización. Hay pocos profesores de derecho migratorio especializados. Sí. El único libro de derecho migratorio, la única compilación reciente que hay, quien la hizo, por cierto, es un hijo mío, mi único hijo, Juan Miguel Castillo Roldán, libraco de este gorro que se llama Derecho Migratorio Dominicano, que tiene como 800 páginas. Es decir, que ese señor, ¿qué te digo? Hay que ser generosos, hay que disculparlo. Sí, claro, ¿qué vamos a decir? Además, por respeto, es un hombre que dentro de su campo él tiene un currículum impresionante, que no estoy en las condiciones de evaluar, pero que está muy vinculado a una línea ideológica y de tristes resultados en relación con los intereses del país, del cual él dice ser nacional, porque él parece que sus intereses son otros. Y organismos de los cuales él patrocina, una ONG que se llama OPMICA, funciona como una caja de resonancia de intereses multinacionales que tienen un propósito muy claro, histórico, de presionar a la República Dominicana para que absorba a la nación haitiana. Sí. Que recibe fondos internacionales, eso está en las páginas de internet. Sí. Que trabaja en mancuernas con estos activistas de los derechos de los haitianos, que se disfraza de derechos humanos, todo ese reclamo. Sí. Y que ha colocado al país en el banquillo de los acusados para discutirle sus propias competencias soberanas en una materia que es de derechos reservados de los estados, de acuerdo al derecho internacional público, que es la materia migratoria y la del derecho de la nacionalidad, que son las competencias nacionales que determinan eso. Y que llegaron al extremo de servir para una verdadera infamia procesal, que fue acusar al Estado Dominicano con un testimonio perjuro de un falsificado, de un usuario de documentos falsos. Sí. Es el señor Winnet Jan, ese que decía llamarse Medina Ferreras. Sí. Es un haitiano, y la infamia fue tan grande que aunque se le desmontó en plena audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellos tenían ahí un testimonio fraudulento y que todo eso es una conjura de falsedades, esa gente tuvo el tupé de condenar una vez más al Estado Dominicano, y ahí es cuando el Tribunal Constitucional desengaveta un recurso o acción de declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de reconocimiento de la competencia de ese órgano jurisdiccional, sí, que nunca pasó por el Congreso, fallo que estaba pendiente desde la época de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya había declarado, no conforme a la Constitución, un instrumento de cumplimiento de una de las sentencias anteriores. Sí. Doctor. Es decir, que había una jurisprudencia ahí, y entonces ese señor se prestó a eso, la organización que él patrocina, que es los MICA. Y entonces. Sí, doctor, hay algo muy importante también que yo quiero en este conversatorio señalarle, que él dijo algo, que él acata la sentencia 168-13, pero que no la comparte. ¿Qué visión usted tiene de eso? Eso me recuerda a mí cuando los niños que se portan mal le dan un castigo, una pena. Le da su buen correazo, a su chacletazo. El muchachito se para y dice, ay, a mí ni me dolió. Es lo único que te puedo decir, porque es una cosa ridícula y al país que le puede interesar que él no la comparta. O sea, ese señor está por encima de quién, del bien y del mal, y del Estado Dominicano. Eso es una cuestión, o sea, vuelvo y te repito, eso me recuerda a mí toda la gente que vivía hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de Derecho Internacional Público. Yo les decía, cada vez que hablaban de las terribles sanciones y de las consecuencias de desafiar ese órgano, ese tótem colocado en un altar de adoración. Y si nosotros, la Corte Interamericana, bla, bla, bla. Yo decía, miren, señores,
Eso duré muchos años diciéndolo en medios de comunicación. Cuando la gente se dé cuenta que cuál es la consecuencia real de salir de ese escenario de infamia, de esa charlatanería, nos va a pasar lo mismo que le pasa a los niños cuando descubren que no son los Reyes Magos los que ponen los juguetes el día del 6 de enero. Doctor. No pasó nada. Y efectivamente así pasó, no pasó nada. Salimos de ahí y ya. Doctor, yo quiero edificar a ese público que lo está viendo con algo que usted mencionó sobre una organización, a ver si no edifica claro qué significa o qué es o qué representa, y es OMICA. Sí, es OMICA? Sí, Observatorio Migratorio del Caribe. Es una ONG que le da seguimiento supuestamente a todo el tema migratorio. Está dirigido por una norteamericana, una socióloga también, Brigitte Wooding, que es empleada de él. Él es el dueño de él. Por lo menos así lo tiene publicado en internet. Sí. Entonces, ese organismo es quien realiza una serie de estudios y evaluaciones con un ropaje pseudoacadémico. Digo pseudoacadémico porque cuando tú le das un sesgo ideológico en el enfoque y abordaje de realidades, entonces tú lo que estás haciendo es falsificar tu conclusión. Porque son todos sofismas. Tú estableces premisas falsas, llegas a conclusiones absolutamente mentirosas. El sofisma es uno de las estratagemas para lograr tratar de convencer sobre la base de una mentira. El sofisma es una mentira bien construida, en la que tú partes de premisas. Por ejemplo, la encuesta nacional de migrantes que se hizo hace unos años, o los perfiles migratorios que ha elaborado para el Instituto Nacional de Migración, precisamente cuando estaba una patrocinada por él, la anterior directora Florinda Rojas, que a diferencia de doña Florinda, la del Chavo del Ocho, doña Florinda no hacía reír. Un paso nefasto. Se convirtió el instituto en un ente de adoctrinamiento en el que solamente se daba esta visión equivocada del tema migratorio. Mira, por ejemplo, ¿tú sabes quién es la mayor autoridad sobre el tema migratorio en la literatura académica? George Borjas. ¿Sabes quién es George Borjas? Es un profesor de Harvard, un economista. Sí, sí. A George Borjas lo trajimos al país. Costó caro. Hubo que pagar honorario. Y hicimos que diera una conferencia que grabamos, lo conservamos en DVD con traducción simultánea. Nos costó carísimo, equipo de traductores simultáneos profesionales, para que todo el que fuera economista, el que fuera funcionario público, fuera ahí a escuchar a un hombre que es un maestro en eso. Y recuerdo yo que anunció durante esta conferencia la puesta en circulación próxima de su siguiente libro, Immigration Economics. El libro, lógicamente, lo compramos, lo leímos, está en inglés. No sé si lo ha traducido. Y el profesor Borjas, que es de origen de familia cubana, pero norteamericano, profesor de Harvard, le dijo, es que los países diseñan las políticas migratorias en base a las necesidades y ventajas que la migración representa. Sí. Por eso, y decía, lo que pasa es que estamos en una época en la que el discurso de los derechos humanos pretende elevar a la condición de derecho fundamental el derecho a inmigrar, que es un equívoco, que eso es un sofisma. Lo que es un derecho humano es a emigrar. Es decir, usted tiene derecho a usted, por la libertad de tránsito, ir, el planeta es uno solo, usted puede ir para donde usted quiera, ese es su derecho. Ahora, eso no implica la obligación de ingreso o inmigrar, porque es una correlación. Por lo tanto, el derecho fundamental al libre tránsito está sujeto a la condición de la legalidad. Usted es un inmigrante ilegal, usted no tiene derecho de libre tránsito por el país al que usted ingresa. La ilegalidad no le genera un derecho fundamental. Es tan sencillo como eso. Pero el sofisma es, ningún extranjero es ilegal, ninguna persona, ningún ser humano es ilegal. Es un sofisma. Sí. Es una estratagema discursiva. Entonces ese señor, por ejemplo, desde esas encuestas, él eleva a esa categoría de derecho fundamental el derecho a inmigrar. Por lo tanto, si le ponemos trabas a la migración, que no es libre, no es abierta, fronteras abiertas, entonces son violadores de los derechos humanos. El constructo es así. Sí. Lo estoy explicando de la manera más simple para que se entienda. No, para que se entienda claro. Claro, y por supuesto cuando la gente cae en la cuenta de que todo esto es una farsa,
con un ropaje de derechos humanos y un lustre pseudocientífico. No es que hemos hecho una encuesta, por ejemplo, en ese estudio al que hago referencia. Por cada extranjero que viene, salen 3 dominicanos. Luego aquí no hay problema de densidad poblacional. ¿Qué más hace falta gente? Hace falta gente para mantener un equilibrio. Oye, el sofisma. Sí. Pero para tú construir eso, ¿cómo lo haces? O tú utilizas la cifra de tal época y la agrega a otra, no mete en el cálculo a los hijos de los extranjeros, que son extranjeros. Los hijos de extranjeros tránsito son extranjeros. Entonces, no, eso no. Eso, yo me paso por la piedra y les rebajo todo eso, hago una proyección acomodada y aunque tú no has hecho un censo, tú estableces que esa encuesta es casi equivalente a un censo y por lo tanto poco haitiano hay aquí. Sí. Y tú minimizas, reduces, desplomas esa cantidad de migrantes. En ningún momento tú mencionas los costos de la migración, que es como hace el profesor Borjas. Dice, ¿cuánto se te va en servicio de salud? ¿Cuánto se te va a ti en servicio educativo? ¿Cuánto se te va en sobrecarga de otros servicios sociales? ¿Cuánto desploma el valor del salario? ¿Cuánto produce en términos de sobrecosto en materia de seguridad pública, servicios municipales, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces ahí tú ves si esa migración conviene o no conviene. Es decir, no, la migración extranjera ilegal conviene porque es la fuente de la riqueza. Porque ese tipo de sofisma. La construcción no hubiera sido posible sin los ilegales, sin los haitianos. Entonces tú te preguntas, bueno, pero si la fuente de la riqueza de los dominicanos son los haitianos, en esa lógica, ¿por qué Haití no es más desarrollada que nosotros? Y ahí tú ves con todo ese tipo de preguntas que el sofisma, esa construcción, ese gigante argumentativo de pie de barro se desploma. Esa gente, por lo tanto, no se atreve a discutir. Fíjate que ellos hacen muchos eventos académicos, son ellos los especialistas. Esa gente no aguanta 2 minutos de debate. De un debate. No. Ellos elevan sus parnasos. Los periodistas que aquí dan la certificación de quién tiene capacidad y quién es serio. Porque así, sí, hay todo un hit parade que se diseña. Sí, ellos son los que dan la certificación de quién sabe, quién no sabe, quién es serio, quién no es. El carnet de competencia son ellos que lo dan. Ellos mismos hacen el juego y la trampa. Ellos mismos se ponen su nota. Ay, mira, el nuestro sacó A. Y el que no es nuestro no tiene ni siquiera derecho. Se quemó automáticamente. No, ni siquiera derecho a examen, no califica. No, exactamente, no tiene derecho a examen. Sí, yo recuerdo una vez a una universidad de aquí, en UNIBE, me invitaron a una actividad y se equivocó. Digo, ¿ustedes están seguros? ¿Ustedes quieren que yo vaya? Porque tú sabes que en este tema de debatir, el que tiene saliva es el que traga más hojaldre. Sí. Entonces, digo yo, miren, yo no soy complaciente con nadie, va y le daño yo el acto, porque tampoco me van a sentar como un convidado de piedra, oír cuánta barrabasada hay, y después pedirme a mí que por consideración a los invitados internacionales, no tenga que decirles en su cara lo que no quieren oír. Sí. Fue la única vez que me invitaron. una de esas abogadas de las que fueron a la Corte Interamericana hizo una pregunta y se paró y se fue. Hizo la pregunta. Yo, pero ¿qué decía ahí para que oiga la respuesta? Usted le hace la pregunta y no quiero oír. Porque ¿qué decía aquí? No se fue. No, y bueno, esa que se fue, oigan lo que esa hizo. Entonces, después uno la desnuda y después uno da la respuesta. Entonces, lógicamente, pasó también en una universidad católica. Me invitaron una vez a hablar estaba un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es que le rehuyen el debate. Un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un centroamericano de eso, Bio Rossi, que está todavía en la Corte. Sí. Y estaba incluso la dominicana, a quien por un trueque Balsano, con todo el cariño del mundo, porque la quiero muchísimo, profesora muy querida, Radis Abreu. Sí. Que no debió aceptar esa ignominia de ser jueza de la Corte. Lo que pasa es que yo no entiendo. Pero bueno, allá cada cual con sus ideas. Cada cual con su idea. Claro, yo la respeto. Pero cuando hablamos del tema del sistema interamericano, yo dije, hay pendiente de fallo este expediente, la demanda, la acción. Y miren la certificación aquí del Senado de que eso nunca pasó por el Congreso.
Y eso con un solo malletazo, todo eso que estamos hablando aquí es pluma de burro. Sí. Y cuando salgamos de ahí no va a pasar nada, nada. Todo eso que se dice, que las sanciones internacionales, que los bloqueos económicos, todas esas paparruchas y burundangas, eso es un mito, eso es como... ¿Qué va a pasar cuando descubra que los Reyes Magos no son los que te colocan los regalos en el pie del árbol los 6 de enero? ¿Qué te va a pasar? Nada. Claro, pasó. Y todos esos constitucionalistas, porque hay unos constitucionalistas que son... Doctor, yo quiero enfocar una pregunta ahora y yo la quiero enfocar en el artículo 19 de la Constitución, que habla de la naturalización, que dice que los extranjeros y extranjeras pueden naturalizarse conforme a la ley, no pueden optar por la presidencia o la vicepresidencia de los poderes del Estado, no están obligados a tomar las armas en contra del Estado de origen. La ley va a regular, dice, limitaciones a la persona neutralizada. Ese pedazo, ese corte que le dije, o sea, no sé, dije lo que entiendo de la Constitución, de ese artículo, lo que me sé, pero en ese pedazo donde dice claro, la ley va a regular otras limitaciones a las personas neutralizadas. No naturalizadas. Sí, y mire esto que sucede hoy en día. Hoy en día sucede esto que me gusta ponerlo con la fuente. Esto es un señor que lamentablemente, no sé si vio el caso, esto es publicado en el periódico Hoy, en el Hoy, que mataron un empresario de bananos en Mao. Él era abogado y productor de bananos. Entonces, supuestamente fue muerto por una persona de nacionalidad haitiana, de una manera brutal que no voy a definir aquí. Entonces, mi pregunta va por lo siguiente: si dice que regulará otras limitaciones, esa literalmente, eso tiene que ser una limitación, doctor, porque... Mira, tú sabes que déjame por dónde empiezo el tema. Óyeme. La naturalización es una de las formas legales, constitucionalmente admitidas, de adquisición de la nacionalidad. La nacionalidad se adquiere por origen, lo que le llaman el jus sanguinis, nacimiento por las limitaciones establecidas en la ley, o sea, haber nacido en el territorio nacional. Si no se es hijo de dominicanos, tiene que ser hijo de residentes legales. Las personas en tránsito no son residentes legales, no son residentes permanentes y están excluidas, igual que los hijos de funcionarios diplomáticos y consulares. Y por naturalización. Los mecanismos de naturalización son de distinto orden establecidos en distintas leyes. Por ejemplo, hay unas convenciones para facilitar la naturalización por matrimonio de un extranjero con un cónyuge dominicano, y obviamente eso que le llamaban en la antigua Roma el jus connubium, o sea, por connubio, por matrimonio, permite la naturalización expedita. Hay unas leyes que permiten la naturalización con un procedimiento más rápido para inversionistas, para los rentistas también. Hay una serie de leyes especiales que establecen mecanismos expeditos. Y el mecanismo ordinario es una ley que data del año 1948, que es la ley 1683 sobre naturalización, que establece los procedimientos que deben de seguirse, que obviamente requieren, ante todo, primero la condición de residente legal, sí, con un plazo de 5 años y cumpliendo con una serie de parámetros establecidos en la propia ley de naturalización. La más reciente modificación legal para el establecimiento de la naturalización fue el establecimiento de la ley 169-14, específicamente para aquellas personas que dentro del Plan Nacional de Regularización Migratoria, que está establecido en el decreto 327-14, quedaron concernidos en una situación en la que no podían beneficiarse de los parámetros de la sentencia 168, se habían regularizado y querían naturalizarse porque estaban en una situación, una circunstancia personal entre una cosa y otra. No eran dominicanos, pero se parecían bastante a la situación de Juliana de Guiz. Entonces, la ley 169-14 permitió eso. Obviamente, en todos estos
marcos legales particulares, desde lo ordinario de la ley 1663 hasta los demás mecanismos de naturalización. El no tener antecedentes, ni haber sido, ni presentar antecedentes penales, haber sido condenado por penas afectivas infamantes es una condición indispensable. Sí. Y es lógico, no vas a naturalizar a una persona que ha tenido ya un comportamiento de confrontación con la ley y más en hechos de ese tipo, castigado con penas afectivas infamantes. Es decir, que ese tipo de persona acusado de esto, pues obviamente no se va a beneficiar. Luego están los temas de las causales de revocación de la naturalización, que también es posible, es lo que le llaman la revocación por indignidad. Tomar las armas contra la República, haber producido algún tipo de falsificación de documentos durante el ejercicio de las solicitudes, con documentación falsa, etc. Yo he señalado en la ley que la ley 169-14 por sí sola no es inconstitucional porque la Constitución permite la adquisición por naturalización y eso es reserva de ley. Si el Congreso votó la ley, buena o mala, pero es la ley. El gran problema de los procedimientos de naturalización de acuerdo a la ley 169-14 es que están hechos en base a un decreto que establece el reglamento de aplicación, que es el 250-14, que es inconstitucional porque incluso viola la propia ley 169. La viola. Sí. La viola de manera flagrante. Atención, el Tribunal Constitucional Dominicano tiene pendiente de fallo desde el año 2014 una acción en declaratoria de inconstitucionalidad de ese reglamento. Sí. Por el efecto vinculante y consecuente de la sentencia cuando intervenga, que no hay manera de cómo rechazarla. Después, así como decía yo de la acción de declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de competencia de la Corte Interamericana, así mismo te digo yo con respecto a eso. El día que solo lo declaro inconstitucional, todas esas naturalizaciones dadas en base a un procedimiento ilegal por inconstitucionalidad se va de paro. Sí. Obviamente hay que preguntarse si el Tribunal Constitucional está a la altura de la responsabilidad que requiere nuestra nación. Porque lo cierto es que la engavetaron e igual engavetaron la acción de declaratoria de constitucionalidad contra el decreto 327 que establece el Plan Nacional de Regularización del 2013. Sí. La misma cosa. Obviamente es que yo no sé qué problema es que le da a los jueces de quererse acomodar a los poderes políticos o fácticos. Ahora, la ley es la ley, debe ser igual para todos. Sí. Es decir, a usted por cumplir con su deber como juez, en algún momento te va a tener que salir de ahí, por la razón que sea. Sí. Salga por la puerta de adelante porque siempre va a haber alguien que le va a recordar eso. Claro, claro que sí. Doctor, ha llegado alguien que tenemos en común, que es un dictador, que es el tiempo. Usted sabe que el tiempo es un dictador en la televisión, pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Ahora que toca el tema de los jueces, Montesquieu, en el espíritu de la ley, habla de la división de los poderes del Estado. Pero el artículo 4 de la Constitución también habla del gobierno y la separación de los poderes, que dice que el gobierno y la nación esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, se dividen en el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus funciones y dice que sus encargados son responsables y no pueden delegar atribuciones, las cuales únicamente están determinadas por la Constitución. Entonces ahora la pregunta va por lo siguiente, también enlazándolo con otro ya para dejarle el balón final y que usted dé la explicación. Entonces el artículo 178 de la Constitución habla también de la integración. Esto es del Consejo Nacional de la Magistratura, que dice que estará integrado por el presidente de la República, quien lo preside, y en su ausencia la vicepresidenta, por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador del segundo bloque con más fuerza, igual un diputado también, también el presidente de la Suprema, una magistrada o un magistrado que fungirá como secretario y el procurador general de la República. Esos son los que deciden. Así es. Las altas cortes o el poder, el espectro jurídico más alto del país, que viene siendo un ejemplo la Suprema, el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, entre otros. Entonces, doctor, si se busca una justicia
independiente. ¿Cómo se puede buscar una justicia independiente si los actores que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, según el artículo 178 de la integración, son políticos? El político que tenga ventaja, aunque no quiera, puede poner el juez que entiende y ese juez va a ser vinculante a ese político. Entonces ahí no se ve una independencia de poder. ¿Cómo se podía resolver eso? Reformando la Constitución y poniendo personas que no sean políticas, ¿o cómo se haría, doctor? Mira, la pincelada académica. Primero, hay un filósofo del derecho argentino, profesor de la Universidad de Barcelona, Roberto Gargarella, que escribió un ensayo hace ya unos cuantos años y señala el carácter contramayoritario o antidemocrático y menos legítimo del judicial en relación con los demás poderes del Estado, en tanto que todos los demás poderes, sus mandatos son delegados por el voto, la unción de la voluntad popular. La gente vota por el presidente, los congresistas. Por los jueces no vota nadie, pero ellos se erigen en máximos intérpretes de la ley. Ellos son los que dicen lo que es la ley. ¿Y quién vota? ¿Quién vota por los jueces? Pero obviamente, todo poder público debe emanar del pueblo. Por ahí empieza la contradicción filosófica democrática. Es decir, sí. Y yo que fui juez te puedo decir que un juez es un ser humano como cualquiera. Como cualquiera. Yo me siento pánico cada vez que yo he escuchado, recuerdo una jueza, que me merece el mayor respeto, decir, que estábamos una vez teniendo una conversación, yo le digo, yo a lo que más miedo le tengo es equivocarme. Y ella me dice, pues yo no tengo miedo. Digo yo, ahora tú me das miedo. Sí. Ahora tú me das miedo. Porque si tú dices que tú no tienes miedo, tú eres la persona más imprudente del mundo y además más indolente. Porque si tú decides sobre la libertad, la familia, los bienes de una persona, su vida, sí, tu decisión va a gravitar sobre eso. Para toda la sociedad, pero fundamentalmente al justiciable. Entonces, hay que tenerle miedo a equivocarse. Porque ese miedo es lo que nos hace prudentes. Pero esa persona no entendía porque estaba tan llena de sí mismo que ella creía que la designación de juez le daba inmediatamente una patente de infalibilidad. Yo no me equivoco. ¿Te imaginas el peligro que es eso, verdad? Sí. Entonces, bueno, el asunto es que la politicidad, por lo tanto, viene por naturaleza. Es decir, siempre los demás poderes son los que van a conformar a otros. Y siendo políticos, aullama no pare calabazas. O sea, ¿qué va a salir de ahí? Dentro de los, no hay sistema. Una vez con Bertrand Bertosa, un fiscal anticorrupción suizo que yo conocí hace un lote de años. Yo conocí mucha gente interesante. Nos presentó una persona que después fue una decepción para mí. Que fue Baltasar Garzón, con quien tuve amistad. Y que luego fue una terrible decepción por cosas que hizo. Y con Bertosa, que era suizo, yo le pregunté, bueno, acá, Bertrand, ¿cómo es que ustedes los eligen allá en Suiza? Me dice, bueno, allá nosotros nos eligen en los cantones, nos proponemos y la gente vota por nosotros. Digo, entonces, ¿y si los partidos políticos van a votar por ustedes? Dicen, no, siempre pasa eso. Claro, igual que las presidencias, los colegios de abogados, el partido manda a los compañeros abogados del partido a votar. Entonces, por eso, la politicidad siempre va a existir. No hay modelo infalible. Lo que te quiero decir con eso, que te pongo el ejemplo de un suizo y una reflexión filosófica académica para poner en contexto. No hay sistemas perfectos, perfectibles. Dentro de la evolución que hemos tenido para la conformación de lo que llaman las altas cortes y su gravitación en el resto del cuerpo del Poder Judicial, hemos pasado del sistema de elección por parte del Senado de la República a la corporativización actual del Consejo del Poder Judicial y un Consejo Nacional de la Magistratura que a su vez designa las estructuras superiores de lo que llamamos las altas cortes. Sí. Si tú te pones a ver la funcionalidad, ahora mismo no hay Poder Judicial. Ahora mismo los abogados se lo están llevando el diablo. Sí. Porque ahora mismo no hay justicia en este país. No hay forma. No hay ni tribunales, ni jueces. Esa es la realidad. Ay, yo que tengo tantos casos en casa. Sí. Tanto caso. Diciendo cosas, perjuicio a uno mismo. Sí. Pero alguien tiene que decirlo. Sí, sí.
La responsabilidad social tiene que ser. Pero venga acá, por amor de Dios, la virtualidad es una cosa que no funciona. Lo que pasa es que cuando a quien nombran no reunió ni siquiera las condiciones exigidas por la ley. La ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Esa es su evaluación. Quien preside ahora mismo, quien preside en su propia evaluación, dijo que pertenecía a un partido y que si lo nombraban, eso está en el internet, que si lo nombraban, él renunciaba. A confesión de parte, esa es su evaluación, eso está en el internet. Si usted va a la ley, él no reunía ni siquiera las condiciones para poder postularse. Su designación es inconstitucional. Sí. ¿Tú sabías que si Luis Abinader convoca el Consejo y plantea eso, perfectamente puede sustituirlo mañana? Sí. ¿Cuánta gente hay hablando de eso? Nadie, porque ningún abogado quiere que le falle los expedientes en contra. No te vayas en contra de los jueces. Pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que tener la responsabilidad. Yo no sé si es un karma que yo tengo, que cuando veo algo que me choca desde el punto de vista legal o de mis principios, de lo que yo entiendo que son mis principios, probablemente yo estoy muy equivocado. No en cuanto a lo jurídico, porque eso es un dato cierto, pero lo que yo entiendo que no comulgue con mis principios éticos y morales. A lo mejor el equivocado soy yo ando torcido todo el tiempo, no sé. Tengo la humildad suficiente para reconocer que tampoco me siento por encima de nadie. Yo vivo como yo entiendo que yo debo vivir. Sí. Pero tampoco es que yo voy a estar descalificando a todo el mundo, pero eso es una cosa que es contrario a la ley. Eso fue así. Entonces, ¿cuál es el dilema? Ahora mismo la corporativización del sistema judicial no ha resuelto. ¿Cuántas sentencias contra la corrupción hay? No hay forma. No hay. No. Justicia severa hay para el infeliz que se roba 2 plátanos. La justicia, o sea, sí, Una justicia para pobres, severa para pobres. Esa es la realidad, Ariel. Sí. Doctor, muchas gracias, de verdad. Fue para nosotros, de verdad, muy nutrido su conversatorio. Yo le prometo también a las personas que me escribieron, cientos de usuarios, que lo querían a usted en una exposición. Vamos a hacer también, lo voy a comprometer luego para hacer un live en vivo, para que las personas se nutran e intercambien impresiones con sus conocimientos, que son, uno tiene que saber de la Constitución. Y estos programas también tienen que ser, aparte de tocar el espectro político nacional y el espectro jurídico, también la gente tiene que aprender lo que es la Constitución como carta magna para así defender su derecho. Yo le prometo a ellos y lo comprometo en vivo, luego nosotros cuadrar y hacer un live para esa persona que lo están pidiendo. Bueno, muy amable. Gracias, Ariel. Me he sentido muy honrado. Ha sido un privilegio haber estado contigo. Y estoy a tu disposición, coordinamos las agendas. Sí. Y con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Gracias por participar en nuestro programa. Sí. Vamos a una pausa y regresamos.